Hola, soy Rosario Lamadrid, una argentina emigrada en España. Hoy creo que eso es lo que más me caracteriza, porque en mi yo migrante confluyen todas las Rosarios que fui, como digo yo, en otras vidas. La Rosario abogada, que ayudaba y acompañaba a quienes estaban detrás de una ciudadanía o de una migración. La Rosario emprendedora, que día a día buscaba la forma de reinventarse profesionalmente. La Rosario hija, hermana, tía, que está presente y a la distancia. Y la Rosario mentora, esa que se dio cuenta que las emociones son lo más importante y lo primero a abordar en la migración. Así que todas esas y yo te invitamos a que te inspires a vivir tu sueño migratorio acompañada de las historias de migradas. Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Historias de Migradas. Se acerca Halloween y se me ocurrió hacer un capítulo dedicado exclusivamente a las historias de terror en la emigración. Antes que nada, quédate tranquila, que este va a ser un capítulo más tragicómico que terrorífico. Pero la realidad es que la emigración también tiene muchas situaciones que no siempre son del todo lindas. Y yo creo que así y todo, también hay que compartirlas. Por eso estuve consultando en las últimas semanas en mis redes sobre cuáles son esas cosas que más miedo provocan a las emigradas de mi comunidad, y mechando con algunas historias de terror mías salió este capítulo. El miedo es una emoción y como toda emoción no la podemos reprimir ni controlar. Por lo general surge cuando no sabemos qué es lo que nos puede pasar ante determinada situación. Y en la emigración tenemos tanta incertidumbre que se termina transformando en miedo. Ahora, como emoción que es, podemos aprender a gestionarlo y si no nos quedamos atrapadas en la sensación que nos provoca, vamos a poder avanzar, porque no va a ser algo que nos paralice. Pero sabé que es totalmente normal sentir algo de miedo antes de subirte al avión y también ante algunas situaciones que nos tocan vivir a lo largo de nuestra vida de emigradas. Además, los miedos son tan variados como experiencias migratorias existan, porque, aunque hay algunos que se puedan repetir en muchas mujeres, cada una lo va a vivir y gestionar a su manera. Dicho esto, te voy a contar algunas historias de miedo y alguna que otra de terror en la emigración. Historias propias e historias ajenas. Voy a empezar contándote la historia de una amiga que me contó que tenía muchísimo miedo de perder su vuelo. Incluso había llegado a soñar que llegaba al aeropuerto en el momento en el que el avión estaba despegando y ella lo miraba partir desde abajo. Llegó a pasar noches sin dormir por este miedo que tenía. Hablando un poco, me contó que era un miedo irracional, que nunca en su vida había perdido un vuelo y tampoco había tenido esa sensación en viajes que había hecho con anterioridad, en viajes de turismo. Pero igualmente esto era algo que le pasaba seguido y que no lo podía manejar. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Primero, empezó a centrarse en las cosas que podía manejar en el presente, a dejar de pensar en los pasos futuros de su emigración. También empezó a usar la meditación para mitigar el miedo cuando aparecía. Y lo más práctico de todo, en su organización previó llegar un par de horas antes al aeropuerto y así no tener que correr ningún tipo de riesgo. Otra amiga me contó que le daba terror el momento de ir a solicitar su residencia. Y te cuento que este es un miedo bastante común, incluso yo también lo viví cuando me tocó ir a tramitar la residencia acá en España. Hablando con mi amiga de qué fue lo que ella sintió, vimos que nos pasó más o menos lo mismo a las dos. Llegamos a la oficina temblando, casi sin poder hablar. Yo recuerdo que en un momento me dije a mí misma, ¿qué es lo peor que puede pasar en este momento? Y lo peor que podía pasar es que me digan, mira, te falta tal papelito, búscalo y volvé. Así que con eso en la cabeza me empecé a relajar un poquito. Y ni que hablar cuando vi que el policía ya estaba imprimiendo los documentos de la residencia. Ahí descontracturé completamente. Y eso fue lo mismo que sintió mi amiga. Pero la clave realmente fue pensar,
cuál era el peor escenario que podía atravesar y darme cuenta que no era algo tan grave. Y entonces así pude bajar el nivel de tensión que tenía. También estuve consultando entre la comunidad de Instagram y te comparto algunas cositas que me estuvieron diciendo seguidoras y amigas, que estoy segura en más de una situación puede que te sientas identificada, porque son miedos reales que hemos vivido más de una. Una seguidora amiga me dijo que cuando se mudó a Italia no conseguía un departamento para alquilar por ningún lado, haciéndola pasar semanas horribles con muchísima incertidumbre. Yo recuerdo que a mí me pasó más o menos lo mismo cuando me mudé a Madrid. Me la pasaba yendo a entrevistas en pisos donde después nadie me llamaba porque nos hacían entrevistas para ver si éramos ideales para vivir en ese lugar. La verdad que generaba una desesperación tremenda porque vas viendo que pasa el tiempo y la estadía que tenés prevista, ya sea en el hotel, en el Airbnb, en la casa de familiares o amigos, a donde llegamos, a donde llegás, se va acabando y no sabemos bien para dónde disparar. Pero todo se resuelve con paciencia y buscando la tranquilidad. Otro seguidor me dijo que lo que más terror le dio al momento de emigrar fue el entablar nuevas amistades. ¿Y qué tema es este? Porque uno suele estar acostumbrado a relacionarse con su gente de siempre, donde aparte de una amistad hay una gran comodidad. Y salir de ese lugar conocido y cómodo para empezar a conocer gente nueva es de las cosas que más miedo nos da al momento de emigrar. Debo confesar que a mí me sigue pasando, pero estoy aprendiendo a soltar mis propios prejuicios para poder conocer gente y así hacer nuevas conexiones. Porque aparte, ¿quién dice que no se pueden hacer grandes amistades en la adultez? Otra seguidora me contó que le daba terror criar a su hija en otro país porque iba a crecer hablando con los modismos de ese país de adopción en lugar de los propios de sus padres. Y otro tema, ese de tener que ir adaptando nuestra forma de hablar a la del país que elegimos para que nos puedan entender. Muchas veces nos da miedo esa sensación de si digo tal cosa no me van a entender, pero si me acostumbro a hablar como se habla en el país donde vivo, la gente de mi país se va a reír o me va a decir ridícula o quién sabe cuántas cosas. Pero bueno, son cosas o situaciones que las vamos a ir pasando y las vamos a ir adaptando al día a día. Otro comentario que recibí, que creo que es de los miedos más comunes en la inmigración, es el no encontrar un trabajo. Y acá el miedo se puede dividir en muchos miedos pequeños, porque puede ser que nos dé miedo no encontrar trabajo rápido, y me refiero a la rapidez que cada una haya pensado en su cabeza, porque el tiempo es algo totalmente subjetivo. O el miedo a no encontrar un trabajo para el que me preparé o para el que tengo la experiencia, o incluso el miedo a encontrar un trabajo o a no encontrar un trabajo que cumpla con nuestras expectativas. En lo personal te puedo decir que atravesé los tres y enfrenté los tres, pero se supera y una también se va adaptando. Cuando migramos tenemos mucha más facilidad a adaptarnos a determinadas situaciones que estoy segura en nuestro país de origen no lo haríamos ni por casualidad. Y ese es uno de nuestros grandes logros para enfrentar miedos migratorios. Y como ejemplo de que hay situaciones que en el momento pueden ser terroríficas, pero con el tiempo nos dejan una enseñanza y hasta podemos reírnos de ellas, te voy a contar la situación más terrorífica que viví en los años que llevo de emigrada. Espero no hacerla muy larga y que al final te puedas quedar con una sonrisa y que puedas aprender de que todo se supera. En otros capítulos te conté que hace un tiempo estaba tramitando un préstamo para poder cambiar mi auto. Yo tenía un auto muy viejito, que estaba bien, me llevaba a todos lados, pero bueno, tenía algunas cuestiones como por ejemplo no tenía aire acondicionado, no tenía dirección asistida, así que mi meta era no pasar otro verano en Alicante sufriendo del calor. Se imaginarán, el verano en Alicante es muy caliente y pasarlo sin aire acondicionado, teniendo que viajar todos los días a la siesta al trabajo, no era el mejor de los escenarios. Así que bueno, después de recorrer diferentes bancos, enfrentar el primer miedo que tenía, que era no poder acceder al crédito, porque bueno, el dinero para cambiar el auto no lo tenía. Entonces ese era como el primer miedo de no poder cumplir mi sueño o mi deseo de cambiar el auto en el momento en que yo quería. Finalmente lo logré. Un día me confirmaron el préstamo, me depositaron el dinero
y al otro día salí feliz de la vida a buscar un auto nuevo. Me costó un poco porque subestimé mis recursos y tampoco me alcanzaba para gran cosa, pero terminé encontrando un autito chiquito en una concesionaria que de entrada me dio confianza. Así que bueno, ceñí el auto no estaba en Alicante, pero bueno, me habían dicho que cumplía con determinados requisitos y que lo ceñaba y en una semana más o menos el auto iba a estar en Alicante. En el medio yo ya había vendido mi auto a un amigo, así que se lo entregué. Me iba a quedar unos días sin mi auto, pero bueno, como estaba de vacaciones, había alquilado un auto para hacer un viaje, no me preocupó mucho. Así que dije, bueno, total, cuando vuelvo de vacaciones tengo mi auto nuevo. Cuestión que el momento feliz terminó convirtiéndose en una película de terror. La concesionaria me empezó a meter versos y versos y versos porque el auto no llegó a la semana, ni a las 2, ni a las 3. Pasaron varios días, más de un mes, y para ese entonces yo ya estaba un poco desesperada porque estaba sin auto, teniendo que viajar para ir a trabajar, molestando a mis compañeros de trabajo, que ellos súper amables se ofrecían a llevarme y traerme, pero que a mí me ponía incómoda, o molestando a mi familia, teniendo que salir horas antes para tomar un colectivo o teniendo que llegar tardísimo a mi casa a la noche porque el transporte público en Alicante es muy malo. Bueno, cuestión que pasado el mes me llaman para decirme que el auto estaba en viaje, que haga el pago, así ni bien llegaba, me lo llevaban al trabajo. Todo muy hermoso. Ilusa yo, ¿qué hice? Transferí todo el dinero que me había prestado el banco. Lo que había ganado de mi auto, de la venta de mi auto, ya lo había pagado con la seña. Y me ilusioné que ese día volvía a casa en auto nuevo. Pero no fue así. El auto no apareció, ni tampoco apareció en los días siguientes. Algo había pasado con el transporte y el auto estaba perdido en el medio de España. Yo tenía una amargura que no les puedo explicar. Y el terror que empecé a sentir de que se queden con mi dinero, que en realidad no era mi dinero, era del banco. Bueno, no les puedo explicar. Me acuerdo que terminé un día en la concesionaria montando un espectáculo tremendo, pero bueno, es que yo ya no sabía qué más hacer para que me den una respuesta. Y creo que ese espectáculo les dio un poquito de pena, porque al día siguiente mágicamente el auto estaba en Alicante. Así que bueno, me llamaron, fui corriendo a buscarlo, firmé los papeles, me lo entregaron así como despachándomelo rápido para que me vaya. Y yo toda ilusionada me subo, me voy directo a trabajar, porque llegaba tarde encima. Y cuando llego al trabajo me encuentro con una sorpresa tremenda. Es que yo me había comprado un Twingo. Pero el Twingo que había comprado no era un auto, sino que estaba adaptado a lo que acá en España le dicen furgoneta. Es decir, un transporte de carga. Y atrás no tenía asientos. Yo les juro que casi me da algo. Mis compañeros de trabajo, mi familia, que para ese entonces ya el tema de mi auto era cuestión de estado, todo el mundo me preguntaba por mi auto, no lo podían creer. Cuestión que al otro día volví con el auto a la concesionaria a devolverlo, porque yo no me iba a quedar con ese auto. Tuve que ir directamente porque obviamente que el día anterior me bloquearon los teléfonos y ni siquiera me contestaban los llamados. Pero yo no me iba a quedar con un Twingo furgoneta. ¿Para qué quería yo un Twingo furgoneta? Así que bueno, la historia es bastante larga, pero para hacértela un poquito más corta, la concesionaria, después de tratarme de totalmente loca y muchas cosas más, terminó devolviéndome el dinero del auto, porque se dieron cuenta que se la habían mandado. Cuando me entregaron el auto, se dieron cuenta de que estaban haciendo algo mal y por eso me fletaron en el momento. Así que, como te decía, de tratarme de totalmente loca, terminó llamándome el director de la concesionaria para decirme que él mismo me había transferido el dinero del auto y que quedaba a disposición y que me pedía miles de disculpas por la situación que había pasado, que bla, 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 bla. En fin, yo hasta ese momento en ningún momento sentí miedo de que me fueran a estafar o algo por el estilo. Estoy en España,
esas cosas no pasan acá. Pero bueno, tuve una situación de terror. Hoy me río de la situación, a pesar de que, bueno, se quedaron con unos cuantos euritos que no se quisieron hacer cargo. Pero cuando empecé a ver la historia un poquito desde afuera, ahí sí empecé a sentir ese miedo a que me estafen y que se queden con el dinero y yo con una furgoneta que no servía para nada. Ahora, entre nosotras, ¿a quién se le ocurre adaptar un Twingo a una furgoneta? De locos total. Pero bueno, te quería contar esta historia porque a veces las situaciones de terror terminan transformándose con el paso del tiempo en algo de humor, una anécdota de la vida de Miradas y que también a veces está bueno vivirlo para poder aprender y también saber un poco cómo se vive en el país que elegimos. Y así, poniéndole humor a las historias de terror que nos toca atravesar en nuestra emigración, te quiero decir que yo creo que lo más importante de todo, más allá de los miedos, que como te dije son emociones que muy difícilmente podemos evitar sentir, tenemos que enfocarnos en la forma en que vamos a gestionarlos, para que no nos quedemos enfrascadas en esa sensación que nos provocan esos miedos y terminemos paralizadas, sin avanzar en nuestras vidas presas del terror a situaciones desconocidas. Y recordá siempre que si decidís emigrar es porque sos lo suficientemente valiente para poder afrontar lo que sea que la vida de emigrada te tenga preparada. Y como te recomiendo también, busca las herramientas que más te resuenen y sirvan para poder ayudarte a gestionar tus emociones y alcanzar tus sueños. Te dejo un beso enorme y nos escuchamos en el próximo capítulo. Si te gustó este capítulo, te invito a que me dejes un comentario o estrellita para que llegue a más personas. También me va a encantar que se lo puedas compartir a esa hermana, hija, amiga que está pensando en emigrar y que sabes que le va a servir un montón. Y por último, si ya emigraste y te gustaría inspirar a otras mujeres con tu historia de emigrada, te invito a que me escribas a hola@rosariolamadrid.com.ar. Te dejo un beso enorme y hasta la próxima.